Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 30 de abril, de la segunda semana de Pascua. Bueno, ya tenemos nuestro texto del misal popular que edita Ediciones Paulinas de la Conferencia Episcopal de Colombia y vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17º al 26º. Muy bien, entonces veamos qué nos dice el evangelista San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que estamos en la temática de la primera comunidad cristiana. En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles: márchense y cuando lleguen al templo, expliquen al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Hay que recordar que esta segunda estancia en la cárcel eh, se debió a que ellos continuaron hablando en nombre de Jesucristo, ¿no? Y haciendo milagros, porque recuerden que sacaban a todos los enfermos a la calle, ¿no? Nos decía la lectura anterior, y para que siquiera la sombra de Pedro pudiera pasar sobre ellos, ¿no? Y dice y quedaron todos curados. Bueno, llegó entre tanto el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel, y mandaron a la prisión para que los trajesen. Bueno, los sumos sacerdotes no sabían que habían sido librados por el ángel del Señor y estaban en el templo, ¿no? Predicando. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo, ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease. Bueno, entonces se trata de un evento milagroso, sobrenatural, ¿no? Porque salieron sin abrir puertas y estando los guardias allí, ¿no? Vigilando, cosa que no pudieron explicarse los sumos sacerdotes, ¿no? Que iban a tal vez a castigarlos. Bueno, vamos entonces seguidamente al Salmo responsorial 33, cuyo responso es: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Nos dice el salmista en tono de alabanza, ¿no? Y de acción de gracias: bendigo al Señor,
en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bueno, es una forma de la confianza que el salmista pide que se tenga al Señor, ¿no? Y obviamente todo esto se realizaba en la liturgia judía en el templo. Contémplenlo, por ejemplo. Los judíos tenían la idea de que en el templo estaba el Señor, y de hecho así era, ¿no? En el propiciatorio, ¿no? Entre los dos querubines que estaban encima del arca de la alianza, ¿no? Era donde se encontraba la presencia del Señor y donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿no? Solo él, para el sacrificio de la expiación, el Yom Kippur judío. Y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Nos dice el evangelista San Juan: tanto amó al mundo, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Bueno, aquí hay una observación importante, ¿no? El propósito de la encarnación del Verbo Divino, ¿no? Del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, era precisamente para restablecer el orden perdido con el pecado de Adán y Eva, donde se perdió esa gracia, ¿no? Y, y se perdió la semejanza del hombre con Dios. No a juzgar el mundo, dice, ¿no? Sino que el mundo se salve por él, al morir en la cruz, al perdonar nuestros pecados, cargando eh, nuestras faltas con él, ¿no? Pero también con nosotros, en él, muriendo nosotros con él y dándonos la justificación a través de la resurrección, ¿no? La nueva vida. Bueno, el que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquí es importante también observar que al decir el nombre del unigénito de Dios, el nombre designa a la persona, ¿no? Bueno, pero también aquí en el sentido de el nombre de Jesús, el Cristo,
ya contiene el nombre de Dios como tal, ¿no? Porque recordemos que el nombre de Jesús es Dios salva, Yahshua, Dios salva. El Ya, que es digamos, la abreviatura de Yahweh, y Shua, que es salva. Entonces está eh, el mismo Dios, ¿no? Que viene a salvar al mundo, a darnos la vida espiritual que necesitamos para restablecer, ¿no? Reconciliarnos con el Padre. Este es el juicio. Bueno, entonces repetimos, es, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Serán juzgados, dice, ¿no? Y el juicio, obviamente, hay que temerle a un juicio de Dios, porque será un juicio eh, justo. Y quienes prefirieron las tinieblas a la luz, precisamente es porque no pueden presentarse con obras malas, ¿no? Porque tienen obras malas. Sabemos que nos escondemos, ¿no? Cuando estamos haciendo algo malo, pero ahí está Dios, no nos podemos esconder. Pero en el juicio final, ¿no? Si nosotros hemos preferido las tinieblas a la luz, porque teníamos nuestras obras eh, malas, hemos hecho el mal, entonces ese es el juicio, ¿no? El juicio consiste en eso. Y continúa, pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. O sea, para no verse en evidencia, ¿no? De que las obras son malas. Entonces nos escondemos, preferimos las tinieblas a la luz. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y en el juicio, para no ser juzgados, tendríamos que llevar muchas obras buenas, ¿no? Y sacarlas a la luz, porque así se vendrá, se tendrá la evidencia de las obras buenas, ¿no? Entonces tenemos que estar cargados de obras buenas, las que están hechas según Dios y no según las tinieblas. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.